Siento que me estoy volviendo loco cuando tú me miras, cuando tú me miras. Siento que yo estoy tocando el cielo cuando me miras, mi dulce niña. Esa, para ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una edición más de Paraguayité TV, lo mejor del folclore nacional. Qué gusto, estamos ya en el programa número 11, edición número 11 de Paraguayité TV, por supuesto, siempre difundiendo todo lo que es el folclore nacional en sus diversos y diferentes estilos y géneros musicales. Quien les saluda a su amigo de siempre, Ariel Articanava, gracias a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y también en nuestro canal de YouTube, Paraguayité TV. Hoy un programa muy especial, como todos los programas, dividido en 3 bloques. Y desde ya le quiero agradecer a cada uno de los auspiciantes de Paraguayité TV: Electro System, A.A Records, Paraguay Musical, Miracoli y también a los amigos de Cell System. Ya nomás comenzamos entonces con esta súper entrevista con un amigo, un colega músico, realmente un ganador en todos los sentidos. Él ganó realities televisivos y ahora tiene un súper grupo que la está rompiendo con todo y por supuesto fomentando también todo lo que es la música paraguaya. El grupo se llama Caraí Tereré y esta súper entrevista con su vocalista. Pero antes te quiero recomendar, por supuesto, porque este bloque es presentado por A.A Records y también Paraguay Musical. A.A Records, audio y video, proyectos musicales, maquetas, spot, jingles, programas de TV, videoclips. A.A Records, audio y video. Contacto al 0981 80 60 85. Paraguay Musical, el portal de música más visto de Paraguay. Videos, músicas, publicidad de artistas. Paraguay Musical. Seguinos en @Paraguay Musical en las redes sociales o en www.paraguaymusical.com. Muchas gracias a A Records y gracias Paraguay Musical por apoyar a Paraguayité TV, lo mejor del folclore nacional. Danny Flow es nuestro querido invitado el día de hoy en forma virtual, él desde su casa y por supuesto nosotros desde aquí. Nos cuenta su historia, su vida artística y al final, ¿será que nos canta algo? Danny Flow, bloque 1, Paraguayité TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Danny Flow, vocalista del grupo Caraí Tereré, y quiero mandar un gran saludo a mi amigo Ariel Articanava, mi amigo personal, y desearle muchísimos éxitos con este nuevo emprendimiento que tiene Paraguayité TV. Préndanse a la transmisión. Danny Flow arranca en el mundo del arte allá por el año 2008. Estaba yo trabajando en las oficinas corporativas de personal vendiendo. Y sale la posibilidad de un casting en donde me meto a un programa de televisión a bailar, y ahí voy conociendo gente. Coincido con el DJ cubano que me propone después de un tiempo para armar un grupo musical que se llamaba Latin Flow. Hacíamos covers de reggaetón, temas latinos, cumbia y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y de ahí me quedó después el apodo de Danny Flow. Y referentes musicales, millones. Tengo la verdad que muchísimos. A ver, nacionales podrían ser el Gran Kemi Yambay, me encanta, Luis Alberto del Paraná. A ver, la verdad que tengo muchísimo. Ahora internacionales me encanta Marc Anthony, Luis Fonsi, no sé, Juan Gabriel, Luis Miguel. Ese tipo de cantantes creo que son mis referentes, a los cuales, gracias a los cuales yo me dedico a la música.
Bueno, en el 2010 comencé a participar de los realities y antes ya estaba bailando como staff en algunos programas de televisión. En el 2010 me metí a competir en el Baila Conmigo Paraguay, en donde no tuve mucha participación porque entré de reemplazo. Luego en el 2011 sí ya era estable, ya era un competidor más. Y tuve una lesión muy grave, muy grande, que no me dejó continuar en el programa. Aunque estuve toda la temporada, estuve hasta el último programa, pero ya no podía estar en forma de competidor. Luego en el 2012 me mudé de canal, me fui a otro canal, me fui a otro casting también, en donde estaba un formato juvenil, un formato un poco diferente en el que yo había participado, que era Jingo, ¿verdad? Era un formato, yo pensaba que más acorde a lo que yo quería hacer, más para mi perfil, ¿verdad? Porque a mí me gusta cantar, me gusta bailar, y eso te daba el programa, ¿verdad? Cantábamos y bailábamos todos los días, todo el día. Teníamos la parte de circuito, la parte cultural y obviamente la parte de los votos con la gente, que es muy importante, siempre el apoyo de la gente. Creo que gané más fundamentalmente porque fue uno de los pocos que se tomó muy en serio el tema de la competencia. Yo soy muy competitivo y soy alguien que quiere ganar siempre. También me considero buen perdedor, o sea, cuando pierdo, pierdo y ¿qué le vamos a hacer? Pero las veces que compito lo hago para ganar, y creo que ese fue una de las razones más importantes, junto con el apoyo de mi familia. Creo que sin el apoyo de mi familia no hubiese podido aguantar ni la mitad de la primera temporada. Entonces, al ganar esa primera temporada en donde estuve, creo que me afiancé y de a poquito me fui perfeccionando algunas cositas. Soy muy perfeccionista también, me gusta que todo salga de la mejor manera posible. Entonces, ese tipo de cosas, yo vivía 24/7 para lograr el programa y me focalizaba y me mentalizaba en sacar lo mejor de mí y de mi equipo. Entonces creo que ese tipo de cosas me llevó a ganar 2 veces y también estuve como jurado en una temporada, así que son recuerdos imborrables que hasta ahora me alegran. Gracias a Dios, ahora en Paraguay se puede vivir del arte. No se vive súper bien, o sea, nadie se vuelve millonario, ¿verdad?, siendo artista, lamentablemente, aquí en nuestro país. Pero sí se puede vivir muy bien. Ahora con este tema de la pandemia y que está todo parado es mucho más difícil. Varios de los artistas nos quedamos prácticamente sin entradas, sin el pan. Pero es cuestión de ver y buscar otras formas. El arte nunca para, nunca se detiene, está siempre presente. La gente en sus casas ve películas, escucha música, baila. Es lo que tipo sostiene a las personas en este periodo de cuarentena, que antes no era más estricto y no podían salir de sus casas. Creo que esas eran las actividades que le mantenían cuerda a la población, así que el arte nunca se detiene. Ahora mismo estoy comenzando a enseñar canto, ¿verdad? Yo estoy estudiando licenciatura en música en la Universidad Nacional de Asunción y ya tengo la venia de mi maestro de canto para poder enseñar, así que estoy comenzando con este nuevo mundo de lo que es la enseñanza. Creo que también es una de las maneras de vivir del arte, no solamente estando sobre un escenario frente a una cámara o lo que sea, sino pasar el conocimiento, pasar el arte de una generación a otra. Creo que es una de las formas más lindas de vivir del arte. ¿Por qué folclore? Y bueno, mira, la verdad que yo siempre estuve acostumbrado a cantar reggaetón, temas latinos, baladas. Cantaba en los casamientos, en 15 años, ¿verdad? Y después en el 2017 nace esta oportunidad con Caraí Tereré. Me llaman los muchachos y me dicen que están buscando una voz principal, que están en búsqueda porque el grupo era instrumental antes y querían pasar a hacer como un cambio. Entonces me proponen, nos juntamos y
sinceramente, desde el primer momento me enamoré del proyecto. El grupo me parece fantástico. Son unos maestros de música, en realidad son todos maestros de conservatorio y son unos capos, ¿verdad? Entonces, creo que una de las razones más grandes, el grupo que me tocó, y luego poco a poco fui adentrándome más y conociendo en todo lo que es y representa nuestro folclore, y ahora soy uno de los mayores defensores, creo, ¿verdad? O sea, a capa y espada cuando a alguien no le gusta o cuando alguien tipo no está metido en las de trato de mostrarle y de hacerle ver lo que yo pude lograr, pude conocer dentro de este mundo folclórico que es fabuloso. Sinceramente yo no tenía conocimiento, no sabía que tan fuerte pega el folclore y nuestro arte acá en el Paraguay, sobre todo en el interior del país cuando nos vamos. Es impresionante, los festivales gigantes llenos de gente cantando temas como Shela Reina, como Trece Tuyutí, como Paraguaya Linda. Y son sensaciones que a uno le sobrepasan, ¿verdad? Vos te subías al escenario, te da piel de gallina, el pirí de sentirle y escuchar a la gente cantar, bailar, aplaudir, silbar. Es impresionante, ¿verdad? Hoy en día creo que ya no volvería a hacer otro estilo, y si lo hago sería así tipo sacar algún que otro proyecto que tengo por ahí dando vueltas, pero quiero dedicarme y voy a dedicarme exclusivamente a lo que es el folclore porque me enamoré totalmente. Ahora la polca es hermosa, la guarania es dulce, y bueno, me enamoré de nuestro folclore, gracias a Dios. Vengo de una familia de folcloristas, pero como joven nunca antes le había dado tanta importancia o tanta pelota, como se le dice, a nuestras canciones. Sin embargo, ahora yo trato de que los jóvenes, porque yo viví eso hace poco, entonces trato de que los jóvenes se interesen en esto que estamos haciendo. Por eso es la fusión un poquitito con el rock, con el pop, que tenga el saxo, por ejemplo, o el violín o la batería, que le da ese nuevo aire, ese cambio del famoso yaje o a lo que es ahora, ¿verdad? Si bien son estilos súper respetables y hay gente que le encanta, tratamos de nosotros de modernizar un poquitito más porque el folclore es como el idioma. Es un arte vivo que va cambiando con el tiempo, se le van agregando, se le van sacando cosas y bueno, es la manera de que nuestra cultura perdure en los años. Bueno, acaba esta canción para todas las mujeres paraguayas hermosas. Esto que nos encanta cantar. Y dice así. Entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguaya Chacamba. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y entre suspiros voy diciendo oro y potá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, Paraguay mi porá. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios, Shekonembae. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Para la hermosa y única mujer paraguaya, con todo nuestro amor y nuestro cariño, una de las músicas, como dije, que más nos gusta cantar en los festivales. Paraguaya linda. Y si mañana llegan los rayos del sol a nuestra dicha con su luz a reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza en derredor de nuestro hogar. Tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios, Shekonembae. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser.
compañera buena, dueña de todo mi ser.